Este proyecto es ganador de la convocatoria Medellín Palpita desde sus territorios 2023 de la Secretaría de Comunicaciones, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Podcast, episodio número 1. Ecosistema de la discapacidad, avances y retos. Realizado por el Laboratorio de Co-Creación Audiovisual Construyendo Caminos para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Proyecto ejecutado por la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Nos encontramos en este momento en un podcast, Laboratorio de Co-Creación Audiovisual Construyendo Caminos para la Inclusión del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y vamos a hablar de un tema muy específico que tiene que ver con el ecosistema de discapacidad. Saludamos pues en primer lugar a nuestras invitadas y a nuestro invitado, y en primer lugar tenemos a María Eugenia Gaviria de Escuela Abierta. Bienvenida. Aula Abierta, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y tenemos también a Marilú Arias Benítez, quien es abogada. Bienvenida. Muy buenos días para usted y muy buenos días para todos por esta invitación. Y aparte de ser abogada, soy defensora de la población autista en derechos humanos. Excelente. Y contamos con Nicolás Sepúlveda Tamayo, coordinador del semillero Sindel. Bienvenido. ¿Y qué es el semillero Sindis? Buenos días, un saludo para la mesa y para nuestras invitadas. El Semillero de Investigación en Discapacidad es un espacio de acción y reflexión para los estudiantes que alberga 125 familias de hijos con discapacidad. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos rápidamente. María Eugenia Gaviria nos va a contar qué es discapacidad. ¿Qué se entiende hoy por ese tema? Se entiende por discapacidad aquella situación que puede tener alguna persona, ya sea en lo físico, en lo mental, en lo sensorial. Ahí nos estamos refiriendo a visión, audición, y que a largo plazo están estas dificultades que generan barreras y que nos convocan a hacer un mundo más inclusivo. Marilú, ese es un muy buen concepto, pero yo creo que usted tiene algo más para agregar en ese concepto. Completamente. Yo me voy desde la discapacidad de lo social y es el desconocimiento de cómo tratar a esta población vulnerable. Desde falta de interés político, falta de unas leyes competentes que hace que cada vez estas familias vivan en un abandono constitucional por falta de voluntad política para los derechos que ellos necesitan para tener una vida, una familia digna. Y Nicolás, desde el semillero ustedes trabajan bastante, tienen hasta un programa. ¿Qué le quiere agregar a ese concepto de discapacidad? La discapacidad es un constructo social que involucra 4 elementos importantes: el déficit, la limitación en la actividad, la restricción en la participación y la autoidentificación como persona con discapacidad. O sea que es un concepto que es bastante profundo, pero ese concepto está asociado a un montón de cosas, como a una especie de ecosistema. Le quería yo preguntar, y empecemos ahorita por Marilú, ¿qué idea tiene usted de un ecosistema de discapacidad y particularmente en Colombia? En Colombia somos todos los que sufrimos esa situación, sea física, sea cognitiva, y todos nos encontramos allí como tal, pero hay que buscar la solución de darle esa vida digna, y me interesa mucho que el Politécnico esté hablando hoy de ecosistema en la discapacidad, ¿no? Entonces, es esa cantidad de familias que crecen todos los días en esa situación, ese conglomerado. Muy bien, Nicolás, yo entiendo que también desde el semillero y desde el Politécnico se está trabajando mucho ese tema de que el asunto es un ecosistema, no son sistemas aislados. Bueno, el ecosistema es un término muy amplio, muy amplio. Creo que en Colombia todavía no llegamos allí. Hemos hecho cosas maravillosas, cosas muy buenas, pero hace falta un proceso que nosotros denominamos sistematización, escribir lo que estamos haciendo, compartir con otras y formar redes de apoyo. Cuéntenos, María Eugenia, ¿usted está de acuerdo? O sea, realmente en Colombia hemos avanzado muy poco en el concepto de ecosistema. Sí, demasiado poco. O sea, nos hace falta cantidad de acciones.
porque el ecosistema nos invita a construir las oportunidades para generar capacidades. O sea, una persona con discapacidad puede evolucionar mucho si tiene productos de apoyo, si hay investigaciones sobre su diagnóstico, si se tiene una apertura que no sea pensada solamente en un subsidio, sino en oportunidades para el desarrollo, para la inclusión, para tener una vida digna. Bueno, cuéntenos, Marilú, frente al tema de los avances en discapacidad. Si es verdad que se ha hecho algún avance en Colombia, particularmente, sobre el tema de discapacidad frente a lo que pasaba hace 50 años, por ejemplo. Gracias a la existencia de Isaac Aristizábal Arias, quien es mi hijo autista, quien es mi inspiración de vida y quien me hizo abogada, y hoy estoy en estos escenarios, te cuento, Colombia, no puedo aplaudirlo en la lentitud en que supuestamente se ha avanzado en la discapacidad, porque es el grito de ellos mismos y sus propias familias, en que por favor los vea la sociedad en derechos. Nicolás, ¿usted qué piensa? Si hemos avanzado un poquitico en el tema de discapacidad, seguramente nos falta, pero ¿qué considera usted? Tenemos de las mejores legislaciones a nivel de América, pero se quedan en el papel, porque es que Colombia ratifica las leyes internacionales, pero no tiene su presupuesto financiero. Pienso que ahí es una gran debilidad. María Eugenia, ¿usted qué piensa? ¿Hay normativa en todo el país? Sí, hay normativa, pero como dice el compañero, se quedan en el papel. Necesitamos que ese enfoque social sea inclusivo y que dé muchas oportunidades. Y eso implica unas políticas públicas consolidadas. Nicolás, ¿usted considera que hacia el futuro sí hay bastante por hacer? ¿Qué podemos hacer más por la inclusión? Hay mucho por hacer y ahorita mencionamos una palabra que significa oportunidades. Yo creo que las personas requieren oportunidades porque déficit tenemos muchísimos. Limitación en la actividad es posible, restricción en la participación, pero si tengo oportunidades va a ser mucho mejor. María Eugenia, ¿usted qué propondría ahí hacia el futuro para que haya más inclusión? Yo creo que venimos patinando hace mucho tiempo hablando de la inclusión y si comparáramos cuántos años han transcurrido y lo que hemos transformado, nos falta muchísimo. Yo creo que nos tenemos que articular todos estos sectores, pensar en esos derechos de las personas con discapacidad, sus potenciales y unirnos para que avancemos con mayor fortaleza y con mayores oportunidades para la población con discapacidad. Marilu, usted que habla mucho del tema de los derechos, ¿usted cree que todavía falta camino y cuál sería como la propuesta que usted tiene? Soy abogada, me gradué como abogada y no conocía a fondo los derechos humanos. Tuvo que nacer mi hijo con una condición, descubrírsela 3 años y medio después, hacer el luto, hacer el duelo. No hay un psicólogo que arrope las familias. Esa es la voluntad política que yo reclamo a gritos. Bueno, muchísimas gracias a nuestros 3 invitados en esta versión del podcast Laboratorio de Co-Creación Audiovisual, Construyendo Caminos para la Inclusión. Y seguiremos nuevamente en otros espacios de podcast. Estamos con María Eugenia Gaviria, Nicolás Sepúlveda Tamayo, Marilu Arias Benítez, aquí con el apoyo de Radio Poli. Felicidades. Gracias por escucharnos. Conductor Ancísar Vargas León. Operadora de audio Luisa Serna. Edición y musicalización Jairo Sea Cadavid. Dirección general Mónica Valle. Proyecto ejecutado por la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Laboratorio de Co-Creación Audiovisual. Construyendo caminos para la inclusión. Proyecto ejecutado por la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Este proyecto es ganador de la convocatoria Medellín Palpita desde sus territorios 2023 de la Secretaría de Comunicaciones, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.